Hola amigos de Quebrando Cascarones, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí nuevamente con otra invitada de lujo, con una persona que a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso de buscar, de encontrarme, de tener nuevas herramientas y cada vez mejores para ir sanando en este camino y en este bello viaje de la vida. Ella se llama Verónica Bozo, es psicóloga, es consteladora familiar, es madre de familia y es una de las personas que para mí tiene un don especial porque toma el mensaje de lo que ella hace, que ella nos contará, y te lo pone de una manera muy fácil, muy simple y muy directa sobre todo. Entonces es difícil no cambiar cuando tienes ese mensaje tan claro y tan directo en tu vida y empiezas a tomar las riendas de la vida, las cosas empiezan a cambiar, no sé cómo, pero cambian. Y bueno, de hecho ella nos va a contar un poquito de lo que hace. Vero, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, el tema que quiero conversar contigo es justamente esto, sanando el sistema familiar. ¿Qué es lo que haces para que la gente te conozca un poquito? Cuéntanos cómo llegas a tu hoy, a tu ahora. Ok, gracias querido Juan José, muchas gracias. Buenas tardes con todos o buenas noches cuando nos escuchen. Bienvenidos también a mi espacio, porque es una alegría tenerte en este que es un poquito mi nido, por así decirlo, o sea, mi espacio. Pues creo que me presentaste súper bien, ¿no? Sí, soy psicóloga, trabajo con constelaciones familiares, trabajo con flores de Bach, que es otra maravillosa herramienta que he ido como recaudando en el camino y que me está acompañando como buenas amigas, porque es un grupo de flores. Y pues soy psicóloga, así que trabajo también con psicoterapia. Soy italiana de nacimiento, es algo que digo siempre, porque un poco por orgullo, no sé si tú sabes que con los italianos, tal vez como los argentinos, ¿no? Claro somos tan orgullosos. Y también porque, conectado con lo que tú decías, para mí, no sé cómo decir, una manera, no sé si de estar sana o de estar como que conectada con el presente, es estar profundamente enraizada con mis raíces, perdona la redundancia, pero como que estar profundamente conectada con la fuerza de mis raíces, de dónde vengo. Exacto. Entonces, cada vez que me digo y que me presento y digo, y soy italiana, es como si salieran unas raícitas de las plantas de mis pies y ¡pac! Y te conectas. Y me conecto. Y entonces digo, pues de ahí también tengo la fuerza, por así decirlo, de poder compartir con el otro. Y también, yo digo, de la fuerza de la migración, ¿no? Porque siendo italiana y viviendo desde hace algunos años precisamente, fíjate querido que este año voy a cumplir 15 aquí en el país. Ya tiempo. O sea, es como si también cuando me reconecto a mis raíces, donde quiera que esté, puedo tener la fuerza de estar bien sostenido. De estar sostenido donde me toque, siempre como que chupando, absorbiendo la savia desde donde vengo, ¿no? De mis ancestros. Qué lindo, qué linda experiencia, qué lindo lo que nos comentas. Y creo que los ancestros es una parte fundamental aquí, ¿no? Ahora cuéntame, Vero, dentro de tu vida, ¿cuáles han sido tus maestros de vida? Ok, a ver, mis maestros de vida, sin duda mis padres, ¿no? Todos comentarían esto, y sin duda lo fueron, pero de alguna manera yo descubrí que fueron mis padres mis grandes maestros de vida con el pasar del tiempo. Porque, y tal vez les ha pasado a mí como a muchos, ¿no? Cuando era niña, adolescente o chica, realmente no podía tal vez mirar la fuerza que me venía de ellos, ¿no? Es muy complicado a veces, no lo sé si a ti te ha pasado, pero es como si tuviéramos que hacer un recorrido largo y encontrar otros maestros para darme cuenta y conectarnos con los primeros maestros, ¿cierto? Con los más originarios. Entonces, si tú me hablas de maestros, yo te dije que cuando conocí a las constelaciones familiares y a Bert Hellinger y a un montón de otros consteladores vivos, ya no vivos, leyendo y conectándome,
ahí es como si hubiera podido hacer una especie de, como si hubiera podido girarme y a través de ellos conectarme con los verdaderos, que fueron seguramente mis padres, pero también toda la historia que a través de ellos viene. Claro. Porque yo vengo, por ejemplo, de una familia de mujeres que tuvieron que arremangarse, ¿me entiendes? Pienso en mi bisabuela y en mi tía bisabuela, sí, quizás se dice en español, sí. Ellas tuvieron que vivir dos grandes guerras, claro. Tuvieron ellas también que emigrar caminando de una región de Italia a otra para escapar de los bombardeos, ¿me entiendes? Entonces pienso a los grandes maestros, fuerte, claro. Sí, a mi tatarabuela, que sería la madre de mi bisabuelo, que se fue a trabajar a Argentina, que emigró a Argentina y que después se regresó a Italia. Entonces pienso a las grandes maestras que yo no conocí y que de ahí vienen. Y pienso también a los grandes hombres de mi sistema familiar, ¿no? Mi padre, mis abuelos, mis tíos también, el cuento de la historia familiar que me reconecta con todos estos grandes maestros de vida, ¿no? Claro que sí. Y en la actualidad, como no, mis hijos. Sí, en realidad que sí. O no, que a veces en su portecito, ¿no? Te dan dos chancletazos y te dicen, mamá, reubícate en tu lugar. Tal cual, así son ¿cierto, los hijos, ¿no? Sí. Y sí, quiero ser sincera también, mis parejas fueron grandes maestras de vida. Mi primer esposo, el padre de mis hijos, un gran maestro de vida, aunque poco tiempo pudimos estar juntos por su enfermedad, y mi esposo actual. Mi esposo actual viene a veces yo digo, tú viniste a hacer realmente el PhD que me da las clases, porque él tiene también muchísimo trabajo personal y entonces hay veces en los cuales lo que me cuenta o lo que me dice me sacude profundamente y digo, claro, ¿no? Como no pude mirarlo de esa manera. Así que además de los grandes maestros que encontré en los libros o en la realidad, siento que todo lo que me rodea es maestro de vida, ¿no? Exacto. Todos los días mis clientes. Tal cual. Sí. Cierto, ¿no? Tal cual. Así todos mismo. Los días mis clientes, o tal vez tú también con los tuyos, que vienen, te cuentan algo, te conectan con algún dolor tuyo personal, te invitan a chequearlo. Yo digo, el contexto histórico actual en el cual vivimos, ¿o no? Sí. Ahorita la gente se reirá, pero yo siento que este virus, en todas sus variantes, ha sido para mí un maestro de vida. Un gran maestro, ¿no? A enseñarme a cuidar más de mí. Me enseñó el respeto para el pensamiento del otro, no lo sé, me enseñó tanto. Ahorita si lo pienso, digo, estos últimos 2 años fueron realmente ¿cómo se dice en español? Un booster, una ola que te lleva. Sí, pero también como que el aprendizaje vino como recargado, ¿no? Y muy rápido, muy rápido, de un montón de cosas... De cosas, yo creo que te obligó a muchas de las personas, el encierro físico y de entorno nos obligó a escapar hacia adentro, ¿no? Hacia la introspección, hacia vernos a nosotros mismos, y creo que es una de las cosas que más hay que valorar, ¿no? De esta pandemia, de este tiempo. Sí, además del encuentro con el otro, también desde yo siendo psicóloga todos los días he encontrado, por ejemplo, a personas que han tenido pérdidas muy grandes, ¿me entiendes? En este tiempo. He tenido a personas que, por ejemplo, han conectado con sus miedos internos de la infancia, de pérdidas, de orfandad, de abandono, de enfermedad también. Claro. Entonces, todos estos también son maestros que me ayudan de alguna manera todo el rato a reencarrilarme en los rieles para ver con qué yo me conecto, ¿sí? Volver a tomar el camino. Exacto, con qué yo me conecto, y tal vez en estos 2 años mi camino ha cambiado, y tal vez me he reencarrilado, y tal vez he frenado, ¿me entiendes? Sí. Porque es la vida, ¿no? Que también te invita. De cambios, claro. Te invita a que no seas
¿cómo te puedo decir? Un robot que está ahí. Tal cual, y que lo haga en piloto automático. Sino que todo el rato te dice, o sea, para, chequea, ¿qué necesitas ahora? Sí. ¿Qué necesitas hoy? ¿Con qué es bueno que hoy conectes para que no sé cómo decir, para ir hacia tu destino? Exacto. Sí, yo creo mucho en esta cosa de lo que la vida quiere. Del propósito de vida y todo, sí. Tal cual, del exacto. Propósito de vida, de lo que la vida quiere de mí, de lo que con lo que la vida me invita, por ejemplo, a conectar. Entonces, todo el rato me digo, ¿y cómo me reubico para ir hacia lo mío? Claro. Hoy. Sí, exacto. Que no necesariamente tiene que ser lo mío de hace un mes o de hace 2 años. Sí, tal cual. Ahora, Vero, dentro de este mismo contexto, la vida nos da muchos aprendizajes, unos que son bien bonitos de recibir, otros que son tal vez un poco más difíciles. ¿Cuál dirías tú que ha sido el aprendizaje de vida que más valoras? Pues son tantos. Quiero ser sincera. No sé si hay una clasifica, no sé quién ganaría la medalla de oro en estos aprendizajes. Me vendría de decir el aprender a ser madre, ¿sí? Que es un aprendizaje como un work in progress, porque es todo el tiempo. Y aprender a ser madre de 2 varones. Porque para mí también es importante eso, yo soy hija única. Así que el famoso entrenamiento que nos dan los hermanos para también entender cómo funciona la vida o cómo funcionan las relaciones entre hermanos, yo personalmente no lo tuve. No lo tuviste, claro. Entonces, para mí a veces es complicado y a veces es también como algo chocante, aprender a respetar la manera en la cual mis hijos lo hacen en su propia vida y en su relación como hermanos. Claro. ¿Sí? Y esto siento que es un desafío cotidiano, diario. Sí, a mí eso, así que aprecio tanto. Yo digo también la benevolencia de las almas de mis hijos, ¿me entiendes? Que han venido a este mundo para darme semejante aprendizaje. Exacto. O sea, a veces digo, ay, pobres, tal vez hubieran elegido alguien más sencillo, ¿me entiendes? Sí. Yo a mi hija le digo lo mismo, le digo, tú viniste acá, digo, no sé con qué propósito, pero viniste a sobrevivir con los papás que te toman. Sí. Sí, en realidad que es así. Pero el programa se llama Quebrando Cascarones y aquí hablamos de sistemas de creencias, de pensamientos que de pronto tuvimos en algún momento y hoy ya no nos sirven y precisamente son los que intentamos como que quebrar para sacar algo nuevo desde ahí. ¿Cuál dirías tú que ha sido el cascarón más difícil que has tenido que romper para llegar al punto en el que estás ahora? El juicio hacia mis padres. Esto siento que era para mí tú lo hablas de cascarón, yo hablo a veces también como de coraza. Sí, la coraza más grande. Y eso la gente lo sabe, los que me conocen, yo vine a Ecuador, sí, por un motivo de trabajo, pero también vine para... No sé si se puede decir escapar, porque tenía ya 26 años, ¿me entiendes? No era una nena. Claro. Pero vine para salir de lo que era, tal vez, el sistema familiar en el cual vivía, aunque yo ya no vivía con mis padres, porque empecé a vivir aparte desde los 18, ¿no? Pero todo ese sistema de, como lo dijiste, de creencias, de miradas, de perspectivas, que yo sentía que me pesaban un montón estando en Italia, estudiando lo que estaba estudiando, estando tan cerca de mi madre, de mi padre, de mi familia, por así decirlo, de origen. Entonces, cuando yo salí de Italia, en el fondo sí, querido, yo creo que escapé. ¿Me entiendes? Sí. Y no hay nada que hacer, y hay que reconocerlo. Nadie escapa ni de sus raíces, ni de su patria, ni de su madre. Exacto. Así que el dolor que tuve allá
simplemente lo puse en mi maleta, ¿me entiendes? Inconscientemente se vino conmigo en mis maletas y aquí lo seguí viviendo. Entonces, el trabajo que más me costó, pero que permíteme decirte, lo que más llenó de luz mi vida, fue el de poder romperme a golpes, porque quiero ser sincera, seguía cayendo, seguía chocando, seguía enfrentándome con los mismos dolores y probablemente todas estas caídas de alguna manera me hicieron perder partes de la coraza, ¿me entiendes? ¿Sí? Y era este juicio que yo tenía hacia mis padres, pero quiero ser sincera, especialmente hacia mi madre. Sí, el juicio que y quizás muchas mujeres que nos están escuchando, ¿no? Lo escucharon o se lo dijeron. No quiero ser igual a mi madre, no quiero repetir los mismos errores, no quiero ser tan intransigente como ella, Y te cuento algo, yo era mucho más. O sea, si yo ahorita miro alguna versión mía anterior a la que soy hoy, por Dios, que era mi madre a la enésima potencia, ¿me entiendes? Porque cada vez que tú criticas algo y no quieres mirar algo benevolmente, la vida te dice, en serio, toma. Allá mismo vas, exacto. Allá mismo vas. Sí. Entonces, el más grande cascarón que permitió hacer entrar mucha luz a mi vida fue eso, fue despojarme de eso, fue anclarme al agradecimiento para con ellos, anclarme también a la aceptación, porque para mí es una herramienta maravillosa. De alguna manera, solo lo que acepto, pero acepto genuinamente, no sé cómo decírtelo, ¿me entiendes? Sí. De corazón, como sin guardar algo detrás, ¿no? No, y sin querer explicaciones, sin querer encontrar más explicaciones mentales, simplemente una aceptación de cuerpo, de tripas, ¿me entiendes? Sí. Eso me permitió romperme y permitirme reconstruirme desde otro lugar. Permitir también construir relaciones desde otro lugar. Una relación de pareja, la actual, muy diferente. Una relación como madre, actualmente muy diferente. Porque pude mirar con mucha gratitud a mi madre. Entonces, para mí eso, sin duda, fue lo más largo, porque me doy cuenta que todavía, ¿no? Mi mente, esta parte de corteza cerebral racional, ¿me entiendes? Claro. A veces quisiera decir, pero ¿te acuerdas de esa vez? Como un gusanito, ¿me entiendes? Sí. ¿Te acuerdas de esa vez? Y ahora puedo decirlo, sí lo recuerdo. Y estuvo bien. Y ya no te genera esa tripa que dices, no, ese malestar. Claro, y puedo también decir, lo recuerdo y estuvo bien. Fue la manera en la cual se pudo hacer. Claro. El sistema así lo pudo hacer, no lo pudo hacer diferente. Exacto. Sí. Ahora, Vero, ya entrando un poquito dentro de tu tema y dentro de lo que queremos conversar con los amigos, yo les cuento que yo he estado en un par de talleres con Vero y también en una sesión. Y a mí me parece algo muy, muy loco cómo funciona todo, porque se mueve mucha energía. Y justo antes de entrar en cámara, una chica le preguntaba y le decía, es que se sienten cosas de otras personas, y es así. Pero yo creo que nada es casual, siempre sientes algo que está conectado a algo que tú tienes que trabajar. Cuéntanos, Vero, ¿cómo funciona un poco esto de las constelaciones, qué es del sistema, y por qué es necesario también arreglarlo, corregirlo en el camino? Ok. Cuéntame algo, Juan José. Los amigos que nos están viendo, ¿pueden mirar la mesa? Si yo hago un ejercicio en la mesa, ¿ellos ven la mesa? ¿Podría ser útil? Sí, porque a veces no podría también ser útil mirarlo de una manera más práctica. Porque si hablamos de constelaciones, necesitamos anclarnos a imágenes. Las constelaciones son un mapeo, si así queremos decirlo, ¿no? Un mapa del sistema familiar o del sistema que decidimos mirar, porque podemos hacer constelaciones de un tema laboral, de un tema de salud, podemos hacer constelaciones de la familia de origen, pero también de temas de pareja, por ejemplo, de la relación con nuestros hijos. Y entonces, la constelación es una imagen, es un mapa que nos muestra algo nuevo, ¿sí? Yo hago siempre este ejemplo porque es tal cual.
en esa famosa parte de la corteza cerebral donde nos contamos un montón de cuentos, ¿me entiendes? Sí. Tenemos un montón de historias, ¿cierto? Y las historias que nos repetimos son casi siempre las mismas, sí, como tal cual un disco rayado. Un espiral que está ahí. Tal cual, tal cual. A mí me encanta este bellísimo libro que es El poder de la hora, de Eckhart Tolle, y él habla de este cuento doloroso como el cuerpo, ¿no? Y entonces es tan importante, es tan necesario darse el permiso de mirar desde otro lugar, desde otra perspectiva, el cuento. Claro. Así que las constelaciones es un mapa. Y es un mapa en 3D. ¿Por qué? Sea que nosotros trabajemos en el consultorio con mis queridos mejores amigos, ¿no? que son estos maravillosos Playmobil. Sí. Sea que nosotros trabajemos en un taller con gente, lo que vamos a mirar es un mapa tridimensional en 3D de un determinado tema. Y entonces siempre trabajaremos, por ejemplo, con un representante para la persona que quiere trabajar el tema y con un muñeco cualquiera, ¿no? Podemos imaginar que venga un muchacho, ¿cierto? Que venga un muchacho, un hombre, que desea mirar a la relación con su pareja, ¿cierto? Pasa muchísimo y es tan importante porque esto de conectar. Entonces buscamos a una pareja, podría ser ella. Sí, sencillísimo. Después, si necesitáramos más muñecos, lo sacamos, ¿no? Claro. Pero es tan bello y tan importante cuando, por ejemplo, mirando a la imagen en 3D, podemos mirar a un cuento muy diferente de lo que nos hablamos, de lo que nos contamos. Entonces, nos podemos imaginar, por ejemplo, de esta persona que me cuenta que no tiene una buena relación, no tiene un diálogo, no tiene una buena relación de diálogo con su pareja, y entonces yo le invito, por favor, a que él me ubique los muñecos, y entonces ubica un muñeco para él, y tal vez ubica un muñeco para su pareja. Y esta es la ubicación que él hace, y no es ni buena ni mala, porque la belleza de las constelaciones, que las cosas son como son, y que intentamos como que sacar el filtro del juicio de esto, porque la mayoría de las veces el juicio no nos lleva. No sirve. Y no nos lleva a ningún lado, o a veces entorpece el proceso, ¿no? Entonces, yo miro a la imagen y pregunto, ¿qué es lo que te das cuenta? ¿Qué es lo que te das cuenta? Que él está delante y ella está atrás. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y muy bien. Y después me surgiría preguntar, me surge preguntar, ¿y quién mira a quién? Claro, ella lo mira a él. Una pizquita, ¿no? Sí, como que de reojito parece que sí, como que de reojito parece que sí. Y entonces ahí podría yo hacer muchas preguntas sobre qué pasó con tu madre, ¿cierto? O cómo así tu pareja está atrás, o qué sientes, qué es lo que percibes, qué es lo que dice el cuerpo, o sea, la sabiduría de las emociones del cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y surgen muchísimas nuevas preguntas y muchísimas nuevas miradas que me permiten, que me dan una nueva perspectiva del cuento. Y cuando yo tengo una nueva perspectiva, siempre me engancho con nuevos recursos. Porque si yo tengo la misma perspectiva todo el cuento, uso siempre las mismas herramientas. Exacto. Y es muy complicado esperar de obtener resultados diferentes si hago siempre lo mismo. Exacto. Sí. Pero si tengo esta perspectiva, digo, qué interesante. Eso es algo nuevo, tal vez me da luces sobre algo que no había visto, y dándome estas nuevas luces me hace conectar con nuevos recursos, y si yo me conecto con nuevos recursos, tal vez algo nuevo surja. Sí, yo te digo, es súper interesante cómo funciona, y ahora que sacaste los muñequitos, me recordé la sesión que hicimos juntos. Y les decía, es muy loco, porque yo escogí un muñequito para mí, y un muñequito para mi papá, sin saber a dónde me iba a llevar la sesión. Y cuando Vero hacía esto de mirar desde afuera, me decía, ¿a dónde mira tu muñeco? Y mi muñeco miraba fijamente a la figura de mi papá. Y era algo que tenía que sanar por ahí, y no lo había sanado.
Y cuando hicimos todo esto, en realidad fue como que logré sanar esa situación y cambian muchas cosas en la vida de uno. Entonces es muy interesante porque el muñequito siendo como un inerte ahí, un ser que no se mueve. Pues sí, es muñeco tal cual, porque no es que es un muñeco especial. A veces la gente viene y me dice, son muñecos especiales. No. Son muñecos Playmobil, ni más ni menos. Esto los podría usar un niño que viene para jugar. Y yo te quiero comentar algo, porque es mi mirada, y yo siempre me hago cargo de lo que siento y de lo que quiero expresar, que la mayoría de las veces no hay que sanar. ¿Por qué? Y seguimos con el cuento de este muchacho. Imagínate que yo le pregunte a ese muchacho, es un cuento, es una cosa que me surge en ese momento, le pregunto, ¿y qué pasó con tu madre? Perdóname, sí, ¿qué pasó con tu madre? Y él me dice, no, es que mi madre, qué sé yo, se fue o yo me quedé huérfano muy chiquito. Ok, y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hay que sanar en el hoy? Porque tenemos que recordarnos que la sanación solo puede pasar en el presente. Me encanta. ¿Cierto? No puedo sanar algo que ya fue, porque ya fue. Claro. Entonces me pregunto si realmente se trata de sanación o simplemente se trata de poder mirar desde el adulto que soy hoy al dolor de la pérdida de mi madre. Y entonces es una especie de aceptación. Es como si yo pudiera aceptar, porque un niño no puede aceptar, ¿cierto? Claro. Ningún niño puede aceptar. No tiene las herramientas, claro. No tiene las herramientas. No tiene ni el desarrollo de la caja aquí adentro, claro, ¿me entiendes? Para poder sanar, para poder, perdóname, aceptar. Pero un adulto sí lo puede hacer. Entonces yo me pregunto qué es lo que cambia cuando el adulto dice, mira, tuve un gran vacío aquí y lo quise llenar con todas mis parejas. Me equivoqué, me confundí. No eres mi madre, eres mi pareja. ¿Cierto? No eres eres mi pareja. Y entonces tal vez lo que necesito realmente es darme el permiso de conectar con mi madre. Entonces mi pareja solo ocupa su lugar de pareja y yo conecto desde el adulto que soy con el dolor de la pérdida. Así ya no hay vacíos que sean llenados. Con otras personas. Exacto. Claro. Todo lugar es ocupado. Y de esto para mí es importante porque en constelaciones hablamos mucho de lugares, ¿sí? De cuál es el lugar que estás ocupando en este momento y que tal vez no es tu lugar. Pero si no estás en tu lugar, no tienes fuerzas para ir hacia tu vida. Entonces es tan bello cuando yo puedo reconectar, reconocer sin retraumatizarme, porque no lo hago desde el niño, lo hago desde el adulto, ¿cierto? Entonces, desde el adulto que soy yo hoy, miro a lo que fue, lo incluyo, lo incorporo en el mismo sentido de la palabra, o sea, lo hago cuerpo. Claro. ¿Sí? Claro que lo hago cuerpo, lo reconozco, lo agradezco y tal vez pueda simplemente girarme para tener una sana relación de pareja. ¿Cierto? Sí. Y eso tal vez, o sea, es magia lo que sentimos, ¿me entiendes? Porque me conecta con un montón de emociones, de sensaciones, de sentimientos, un montón de vivencias y a veces la panza se hace cosa y es tal cual, porque no porque sea una magia, sino porque nos hemos tanto desconectado de la sabiduría del cuerpo que cuando mi cuerpo dice algo me tomo una pastilla, ¿me entiendes? Sí, exacto. Y me da risa porque a veces mi cuerpo tiene, mi panza, que es para mí es mi cerebro más inteligente, me dice algo, yo digo, ay panza, ¿qué me haces que no puedo ir a trabajar? Toma una pastilla. Claro. Pero el cuerpo dice mucho y durante los talleres de constelaciones familiares y cuando trabajamos aquí en Tablero, el cuerpo es como la brújula, porque me dice si las cosas están bien. A veces la gente viene así,
como si estuviese embalsamada, ¿me entiendes? Sí. Y se va así. Ligera. ¡Ay, qué rico! Tal cual. Sí. Tal cual. Y el cuerpo dice, qué bien, está bien. Sí, se siente diferente, la verdad que se siente diferente. Y Vero, entrando un poquito más en el tema, ¿qué es lo que se transmite? ¿Qué es lo que te queda? ¿Alguna experiencia, energía? ¿Por qué hay tanto movimiento? Como te digo, para mí es como un movimiento de energía entre toda la gente que Tal estamos cual. ahí. Pero ¿qué es lo que se transmite? ¿Alguna emoción que no sanaste? ¿Algo que no pudiste, como tú mismo dices, aceptar en su tiempo? ¿En dónde se guarda todo esto? Es una pregunta muy bella y es una pregunta también un poco complicada de contestar porque hay muchas teorías a la base de esto, ¿sí? Yo siempre uso un poco, me hago guiar un poco por la teoría de los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, ¿no? Ya. Que de una forma muy simple y tal vez no muy correcta, y hay muchas personas que tal vez lo podrían explicar mucho mejor que yo. Rupert Sheldrake dice que de alguna manera todos somos unidos, sí, todos somos conectados por un campo, Ajá. ¿cierto? Por un campo de energía. El campo de energía que se comparte, por así decirlo, a nivel familiar, ¿sí? Que no es necesariamente algo conectado al ADN, aunque sí, Claro. hay parte de genes, ¿me entiendes? O sea, yo heredo una herencia, perdóname, genética, pero también heredo todo un conjunto de creencias, de historias, de informaciones, heredo todo un conjunto de vivencias también, Claro. heredo todo un conjunto de cuentos que se han ido contando, ¿cierto? Exacto, sí. Y también heredo muchísima energía de la cual nadie ha jamás hablado, ¿sí? Que está en este campo de información. Por eso que cuando trabajamos decimos, nos abrimos en la alfombra y hacemos nuestra constelación, o yo subo el tablero, por así decirlo, digo que trabajo en un campo, ¿sí? Y yo lo simplifico aún más y digo que el consultante viene como con una especie de cofre. Viene y trae el cofre de todas las riquezas de su sistema familiar. Ya. A veces hay monedas de oro, a veces hay monedas de plata, a veces hay monedas de babalina, ¿cómo se dice? De fintas. Sí, de ficción. Exacto. De ficción. juego, ¿me entiendes? A veces hay monedas rotas porque en nuestro bagaje hay un montón de cosas, ¿cierto? Claro. Hay también mucho dolor, hay también mucho abuso, hay todo, Sí. ¿cierto? Sí, sí, claro. Entonces el consultante viene y de alguna manera cuando se abre, porque el consultante abre una parte muy grande de su alma cuando trabaja, porque se trabajan temas muy profundos, Claro. abre y es como si todo lo que tiene aquí guardado se pudiera mostrar, Exacto. estuviese a disposición para el otro. ¿Cierto? Sí. Y si tú lo piensas, la información energética que llevamos puesta o que llevamos con nosotros está siempre a disposición del otro, Sí. ¿cierto? Te ha pasado de entrar en una habitación y de no conocer a nadie, pero de sentir que no te sientes bien, en un bar, en una discoteca. Sí. Y esto no es porque conoces el otro, simplemente porque te das el permiso a que tu cuerpo sienta. Exacto. ¿Sí? Entonces perciba. Yo lo miro así, querido, yo lo miro de esta manera, pero vuelvo y repito, ahorita, por ejemplo, se habla mucho también de toda esta parte de la física cuántica, Exacto, ¿me entiendes? sí. Y entonces esto también es como mucha información que respalda, Como que se va ampliando, ¿no? que se va ampliando Sí, continuamente, sí. continuamente. Yo veía el otro día un programa de este tipo de información y es interesante porque decían que un estudio que se hizo recientemente hace un par de años en Alemania, si no estoy mal, hacían un estudio del ADN y lo único que podían delimitar del ADN era un 5% de lo que dices, ¿no? La herencia de los ojos, del cabello, papá, Sí. mamá, y el otro 95% tiene información que no puede ser cuantificada y de pronto yo le anclé a esto que dices, ¿no? Al campo, es toda esa información que está ahí y que nos conecta entre todos, Sí. ¿no? Y hay información muy racional, o sea que
qué sé yo, he escuchado a mi madre todas las veces comentar una cosa y la he hecha mía, pero también hay muchísima información que percibimos que percibimos y almacenamos y no nos damos ni cuenta. A través, por ejemplo, de gestos, a través de, qué sé yo, se habla de un determinado tema y a mi madre le corren las lágrimas y entonces yo conecto con algo, o a través de lo que se supo. Mi abuela no es mi abuela, mi tía es mi abuela, pero era muy joven. Y entonces hay información que sabemos, ¿sí? Hay información que hemos almacenado en nosotros y que sabemos y no sabemos de dónde viene. Hay información que ni siquiera sabemos. Yo leía cuánta información, por ejemplo, tenemos del periodo del embarazo de mi madre. ¿Sí? Ahí se almacena una cantidad de información. Sí. Pero yo me podría quedar hablando horas. Claro, y perdón si soy muy latosa. No, a mí me encanta porque creo que es una forma muy didáctica y muy linda de explicarles a los amigos qué es lo que hacen estas constelaciones. Sí. Ahora, yo te pregunto algo que es algo que yo todavía no entiendo. Sí. Cuando yo hice este proceso, la gente a mi alrededor empezó a moverse por sí sola. Tal cual. Yo no tuve que comunicarme con mi papi, yo no tuve que restablecer esa conexión que estaba perdida, sino yo hice la sesión contigo y a los 2-3 días me llegó un mensaje de él y yo empecé a tener la comunicación ahí, pero no es que uno va y dice, no, voy a ser yo el que reconecte o el que... No necesariamente, porque uno puede decir, a ver, ¿te acuerdas que te decía que una constelación es una imagen interna? Si yo ordeno la imagen interna y de alguna manera, como si yo pudiera tomarla y reinsertar el nuevo chip con la imagen interna, muchas veces tengo otra actitud hacia la vida. ¿Me sigues? Sí. O sea, puede ser que yo no haga nada diferente, pero puede ser que mi actitud sea totalmente diferente. Que te sientas diferente. Sí, y que me relacione de manera diferente, porque la actitud es conmigo, pero es también a través de la relación. Claro. Y entonces tal vez yo no voy a decir nada, pero me ubico desde otro lugar, me porto desde otro lugar. Anclémonos aquí, por ejemplo, fácilmente. Muchas veces yo he visto que cuando siento que mi pareja es mi madre, me confundo en esa mirada, empiezo a reclamar a mi pareja cosas como un niño chico. Claro. Atención, tiempo, Puede ser que lo único que en esta imagen cambie es que yo deje de portarme con mi pareja como un niño chico. Y no le digo, ¿sabes que me fui a una constelación con Lavero? Me di cuenta que era un mocoso caprichoso. ¿Me entiendes? Puede ser que yo no le diga nada, pero el simple hecho de cambiar de mi entender, forma claro. y de cambiar, porque me lleva a conectarme con nuevos recursos, de cambiar, lleve al otro a decir, algo es diferente. Yo también. Claro. ¿Cierto? Yo también cambio y fluyo, ¿no? Yo también cambio y fluyo desde otra manera. ¿Sí? Sí. En realidad es súper lindo y amigos, yo les digo, es una herramienta hermosa. Sí es. Porque funciona de una manera, yo no llego a comprender todavía todo, porque me imagino que es un mundo entero de información, pero es una herramienta súper linda la que utilizas y con la que nos ayudas a las personas a sanar. Sí, es una bella herramienta. Las constelaciones son realmente una bella herramienta vuelvo y repito, no sé si de sanación, pero sí de toma de conciencia. Son bellísimos. Sí. Y obviamente después de una constelación, porque tú lo dijiste tal cual, una constelación no es arte de magia, después de una constelación puedo como que comenzar todo un camino diferente, que es un camino que se basa en la cotidianidad, ¿sí? En la cotidianidad, cómo hoy me reubico en mi lugar, cómo hoy me relaciono de manera diferente con mi padre, cómo hoy dejo, por ejemplo, de juzgarlo. Porque puede ser que, tú lo dijiste, yo no hice nada en la práctica, pero algo adentro cambió. Exacto. Y todo cambia. Sí. Siempre cuando yo cambio, todo cambia. Sí, es como muy trillada la frase, pero es verídica, ¿no? Cuando uno cambia, todo cambia. Sí. Vero, muchísimas gracias, me encantó la conversación, la charla, cómo lo explicaste, y para ir sintetizando un poco todo lo que hemos conversado,
3 tips que les puedas dar a las personas. ¿Cómo sintetizarías esto en 3 cositas simples a la gente que nos está viendo y escuchando? ¡Wow! ¡Qué tarea! ¡Qué tarea! Es lo más difícil. Sí, y yo que no soy una persona muy sintética, ¿me entiendes? Como sí. ves, soy bien latosa, hasta soy bien italiana, no hay nada que hacer. ¡Wow! 3 tips. A ver, no sé por qué en este momento me surge, hazte cargo solo de lo tuyo. ¿Sí? O sea, perfecto, hazte sí. cargo de lo que es tu trabajo. Deja de hacerte cargo del perro del vecino, ¿me entiendes? Sí. Del proceso de tu madre, de tu padre, de tu pareja, de tu esposa, de todos. Hazte cargo de lo tuyo. ¿Sí? Primero, me surgiría decir esto. Otro tips que me surge, deben ser 3, ¿sí? Mentira, sí, mentira. Pueden ser más. No, y si, ya. Otro tips que me surge es hazlo sin juicio. Sí, hazte cargo de lo tuyo, hazlo sin juicio. Hazlo, no sé cómo decir, a veces la gente cree que yo quiero que se justifique el dolor del pasado. ¿Sí? Yo tengo casos dolorosísimos, ¿no? De hijos, por ejemplo, violados por sus propios padres, ¿sí? Y jamás me permitiría decir que hay que justificar lo que fue. Eso, claro. Pero siempre invito a que podamos hacerlo, desde nuestro lugar de adultos, conectados con una comprensión amorosa hacia el otro. Exacto. O sea, cuando yo miro a un padre que viola a su hijo, si lo miro desde el niño violado, simplemente me retraumatizo a cada rato. Si lo miro desde el adulto, tal vez puedo ir más allá y mirar en mi padre al niño abusado. Exacto. Y dolido y confundido y todo lo que sea. Entonces, hazte cargo de lo tuyo y hazlo desde un lugar de comprensión amorosa. Y un tercer tips, que es algo que yo me he conectado, no sé, la pandemia me ha conectado mucho con esta parte del trabajo, es nunca olvides de cuidar y de contener amorosamente al niño que fuiste, porque está aquí. Sí. ¿Sí? En este último año de mi trabajo me he dado cuenta de cuántas veces el dolor que vivimos en la edad adulta no tiene nada que ver con el adulto. Tiene que ver con ese niño, con esa niña confundido, perdido, dolido, todo lo que sea, ¿me entiendes? Que a veces sale, ¿sí? De una manera caprichosa en nuestras relaciones de adultos. Entonces me surge decir a la gente que desde el adulto que somos nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, podemos hacerlo con amor y podemos acompañar y contener a ese niño que llevamos adentro. Porque esto para mí es como, no sé cómo decir, un buen punto de partida para un sano trabajo, también un sano camino del adulto. En todo lo que hagas, ¿no? Sí. Hermosos tus consejos, Vero, muy lindos y sobre todo yo que he tenido la oportunidad de vivenciarlo, muy de llevarlos a cabo, muy de hacerlo, ¿sí? Creo que en este punto eso de entender desde el amor, desde esa perspectiva de adulto diferente, es lo que más nos cuesta, pero yo te diría también es lo que más nos ayuda a ver al pasado y decir, gracias a esas situaciones hoy estoy aquí, gracias a todo lo que pasé, hoy soy la persona que soy, así que te lleva a un punto en el que no cambiarías lo que viviste porque es en donde estás ahora, ¿no? Y creo que llegar a ese punto es muy lindo, es muy liberador, te libera de muchos juicios, mucha culpa y te ayuda a crecer, Ahora, como para terminar un poquito la dinámica, yo hago un juego con mis invitados. Me encantan los juegos. Se llama ¿Viste ruleta? Como la niña sí, ya se excitó. Sí, este juego se llama ruleta de palabras. Ay, caramba. Entonces, yo te voy a dar 7 palabritas. Pero gano algo.
porque yo sí era una niña bien, bien competitiva, pero sí ganó algo. Sí, le atinas así de una gana. ganas los likes de las personas que nos ponen ahí. Ay, caramba, aquí me tocaste en mi más profunda Claro, necesidad de aprobación. Ego, sí. Ay, yo sí, digo que mi ego, ¿sabes de este tips, este coso de Facebook que dice, me subí a tu ego, pero caer? Sí, es algo así, es el mío. Sí. Ya es inalcanzable, ¿viste? Sí, bien. Bueno, te doy 7 palabras que yo las veo y las asocio un poco a ustedes en lo poquito, en lo mucho que les voy conociendo a mis invitados, y tú me dices lo primero que se te venga de esa palabra con otra palabra nada más. Ok. ¿Sí? Wow. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Lista? No lo sé, porque tengo miedo de ser psicanalizada. Mentira. No, vamos ahí, vamos bien. Empecemos entonces. Familia. Esposo. Energía. Y intocable. Conciencia. Qué trabajazo. Relaciones. Me cuestan. Ayuda. Soporte. Y comprensión. Amorosa. Perfecto, muchísimas gracias, Vero, ese es todo el jueguito. Muchas. Me asustaste y fue así de fácil. Sí, es así de fácil, claro. Qué que rico. Sí. Muchísimas gracias. Gané. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por abrirnos las puertas de tu hermoso lugar. Amigos, vénganse, en la descripción van a estar los datos de Vero para que le puedan contactar, para que se puedan venir, para que puedan asistir a los talleres de constelaciones. Y como para despedirnos, Vero, un mensaje a la gente que nos está viendo en este tiempo de cambio, de locura, de tanta cosa que estamos viviendo. ¿Qué les podrías decir a las personas que están ahí intentando quebrar sus cascarones? Les digo la frase que te dije a ti, porque cada vez que tú me dices quebrando cascarones tengo esta frase. Cuando te contactaste conmigo ese día, yo te dije, y tal vez es a través de las grietas de la vida donde entra la luz. Exacto. Entonces me surge decir que tenemos que darnos el permiso de quebrar este cascarón, porque es a través de estos espacios, de estas rupturas, que a veces dan miedo, ¿no? Pero es ahí donde puede entrar nueva luz y donde podemos también iluminar las partes tal vez un poco más sombrías, oscuras de nuestra vida. Sí. Así que gracias de corazón, gracias Juan José. A ti, Vero, muchísimas gracias, amigos, muchísimas gracias por estar del otro lado, por quedarse hasta el final. No se pierdan la próxima semana, tenemos más invitados, más conversaciones súper interesantes y bueno, síganos en todas las redes y síganos acompañando a quebrar sus cascarones. Hasta la próxima. Gracias, chao.